Y diputados del Partido Socialista acusaron hoy al Ministerio de Hacienda de formar un decreto que reduce el presupuesto del Sename en 4.000 millones de pesos. Queremos conocer más detalles sobre esta denuncia, por eso que estamos en contacto con el jefe de la bancada del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, gusto de saludarte. Sí, preguntarle primero si es que ya conocen más detalles respecto a esta denuncia, a esta posible reducción del presupuesto. Lo digo porque desde la dirección del presupuesto han señalado que esto no va a afectar a los programas de la infancia. Bueno, la DIPRES lamentablemente miente y comete un nuevo error. Quiero decir que yo lamento profundamente que las palabras que expresó el presidente de la República en la cuenta del 1 de junio, donde dijo que los niños iban a estar primero en la fila, haya sido desmentida por un decreto que firmó su propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, donde recorta el presupuesto del Servicio Nacional de Menores en cerca de 4.000 millones. Digo que lo que dijo la Dirección de Presupuesto es falso, porque cerca de 1.000 millones de esos 4.000 que se recortan eran dineros que estaban destinados a subvenciones para el programa de protección a menores, subvenciones para el programa de área de justicia juvenil. Por lo tanto, la DIPRES dice que esto no afecta a los menores, eso es mentira. Cerca de 1.800 millones son reducción de bienes de servicio y consumo para las residencias del Sename, es decir, el pago de la luz, el pago del agua, la calefacción, la alimentación, el abrigo. Por lo tanto, también afecta a los niños que hoy día están en la residencia del Sename. Quiero decir que es tan grave la denuncia que hemos hecho que, por lo que se nos ha dicho en los últimos minutos, por una orden directa del presidente de la República se estarían reponiendo estos recursos al Servicio Nacional de Menores. Es grave, Patricia, porque el Parlamento había... Patricia, dime. Sí, es que para ir profundizando en esos puntos que usted va describiendo, a ver, dentro de este mismo comunicado que entregó la Dirección de Presupuesto, dice que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el presupuesto del Sename se va a suplementar y fortalecer, así dice este comunicado, con cargo a los recursos de libre disponibilidad con que cuenta el presidente de la República. Por lo tanto, de esa manera asegurarían que no afecte a esos programas que están directamente vinculados con la infancia o con lo que tiene que ver con las subvenciones. Sí, a ver, Patricia, a propósito de la denuncia aparece esta supuesta aclaración de la Dirección de Presupuesto, pero, a ver, ¿qué sentido tiene sacarle recursos al Servicio Nacional de Menores y después de la denuncia decir que esos mismos recursos se van a suplementar, o sea, se van a devolver por otra vía? Yo creo que el Ministerio de Hacienda cometió un profundo error que entiendo, vuelvo a decir en estos últimos minutos, parece que está siendo corregido por una orden directa del presidente de la República. El año pasado, en la discusión del presupuesto, el Parlamento rechazó el presupuesto del Sename porque lo consideró insuficiente y logramos finalmente en la Comisión Mixta de Presupuesto aumentarlo en 4.000 millones, que estaban destinados a terminar con una lista de espera de cerca de 2.148 menores que eran víctimas de maltrato y abuso sexual y que no podían ser atendidos por el Servicio Nacional de Menores. Para todos es evidente que el Servicio Nacional de Menores carece de los recursos suficientes y era completamente inaceptable, inexplicable que el ministro de Hacienda, en su obsesión por disminuir el gasto público, estuviera disminuyendo los recursos destinados a menores que han sido vulnerados en sus derechos y que el presidente había comprometido colocar primero en la fila. El ministro de Hacienda lo estaba mandando al final de la fila. Sí, para complementar también con lo que aparece en este comunicado, otro de los aspectos a los que se refieren es que en los ajustes presupuestarios que anunció en su minuto el ministro de Hacienda, se consideraba que se iba a implementar ese ajuste de manera general a todas las instituciones y afectando más que nada a la reducción de viáticos, gastos en bienes y servicios de consumo, a los temas de publicidad y difusión, servicios de impresión y renovación de vehículos, horas extraordinarias, entre otros. Yo vuelvo a decir, la DIPRES está equivocada. Yo he revisado el detalle en la ley de presupuesto y en el decreto que el ministro mandó a la toma de razón de la Contraloría respecto a dónde se hace la reducción del presupuesto, particularmente en el Servicio Nacional de Menores. Vuelvo a reiterar, cerca de 1.000 millones son disminución de presupuesto para subvenciones destinados a programas de protección a menores y al área de justicia juvenil. Y 1.800 son bienes de servicio y consumo, no de los trabajadores del Sename, sino de las residencias donde están los menores. Es un grave error que tiene que ser corregido por el presidente de la República, porque la pregunta que uno se hace hoy día es, bueno, o le creemos al presidente que el 1 de julio dijo que iba a colocar a los niños primero en la fila, o
finalmente el que decide es el ministro de Hacienda, que hace algo en el sentido contrario. Yo creo en la buena fe del presidente de colocar prioridad en los menores, pero creo que su ministro de Hacienda parece que no ha escuchado la cuenta pública del 1 de junio y ha cometido un grave error que, insisto, nosotros entendemos que en estos momentos está siendo corregido por una orden directa del presidente de la República, lo que demuestra que nuestra denuncia, la denuncia de la bancada del Partido Socialista, ha sido una denuncia que tenía fundamento y que está siendo corregida. Diputado, ¿y esa información de que se estaría revirtiendo, se la entrega directamente quién? ¿Es información oficial? La acaba de publicar, se acaba de publicar en un medio que es la directora del Servicio Nacional de Menores, ha informado que por instrucciones del presidente de la República se van a reponer todos los recursos que se habían recortado y además se le agregarían 1.000 millones de pesos al Servicio Nacional de Menores. Esa es la información que ha sido publicada, entiendo que es lo que ha informado la directora del Servicio Nacional de Menores, y vuelvo a reiterar, esto vuelve a ratificar que nuestra denuncia, la denuncia era correcta y el ministro de Hacienda había cometido un error. Está bien, yo puedo discrepar respecto a las causas que el ministro de Hacienda argumenta para los recortes o los ajustes fiscales, pero ajustes fiscales en el Servicio Nacional de Menores, donde desde hace ya varios años hemos venido discutiendo cómo aumentar los recursos, donde el propio senador Alberto Espina, que hoy día es el ministro de Defensa del gobierno del presidente Piñera, exigió, presionó en la discusión de la ley de presupuesto para el 2018 al gobierno de la expresidenta Bachelet para que se aumentaran en 4.000 millones el presupuesto Sename. Nosotros apoyamos lo que planteó en ese momento el senador Espina y rechazamos el presupuesto hasta lograr que el gobierno aumentara en 4.000, y ahora el ministro de Hacienda, sin consultarle al Parlamento, sin informar a la opinión pública, seguramente sin que supieran las personas que formaban la mesa de trabajo que el presidente constituyó para la infancia, a través de un decreto, a la espalda de todos los chilenos, le quita recursos al Sename, y esto no se estaría corrigiendo si es que hoy día no se hubiese hecho una denuncia pública. Nosotros vamos a defender los recursos destinados al Sename porque el Parlamento los aprobó para que llegaran para proteger de mejor manera a los niños. Esperamos que el presidente corrija esta situación, pero vamos a solicitar a través de las instancias que tenemos en el Parlamento, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Familia, y si es necesario una sesión especial, que el gobierno aclare de qué manera va a corregir este grave error del ministro de Hacienda. Sí, diputado, me queda una sola duda respecto a este tema. Si finalmente, si esto es así, que se buscaba recortar fondos que tienen que ver directamente con las subvenciones, ¿eso no va en una línea contraria con lo que anunció hace un tiempo atrás nada más el gobierno de un proyecto que aumenta en un 25% las subvenciones a los organismos colaboradores del Sename? Sí, en este caso, esta reducción de subvenciones no tiene que ver con las subvenciones entregadas a los organismos colaboradores del Sename. Son las subvenciones que entrega el propio Sename a programas financiados directamente por el Servicio Nacional de Menores. Pero también te quiero decir que respecto a lo que anunció el presidente de la República, que es el proyecto de ley que aumenta en un 25% la subvención a los organismos colaboradores, ni siquiera está en tabla en la Comisión de Constitución. El gobierno no lo ha colocado discusión inmediata, no lo ha colocado suma urgencia. Está en el Parlamento sin tramitación que involucre una coherencia entre un discurso de urgencia y una tramitación del proyecto de ley donde no se le coloca suma urgencia ni discusión inmediata. Ni siquiera está en la tabla de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sí, le quería también preguntar por otro tema que surgió en horas de esta tarde y que tiene que ver con este rechazo al requerimiento presentado por algunos parlamentarios de oposición ante el Tribunal Constitucional, que cuestionaba básicamente la visa que se estableció para los ciudadanos haitianos. Fueron 7 votos en contra de ese requerimiento, 2 a favor, algo que ha sido visto por el gobierno como un fallo contundente a su favor. ¿Qué le parece a usted lo que se ha resuelto en este tema? Sí, mira, nosotros vamos a conseguir que hay que regular la situación de los migrantes, de los que ya están en el país, y también de la forma en que los extranjeros ingresan a Chile para residir en Chile. Entendemos claramente que aquellos que tienen antecedentes delictuales no pueden ingresar, y si cometen un delito en Chile deben irse. Hay que efectivamente garantizar la seguridad del país y el desarrollo del país. Pero esto no se puede hacer, y ahí nosotros hemos coincidido con la presentación que se hizo al Tribunal Constitucional, que yo lamento que el Tribunal Constitucional la haya rechazado, de que esto no se puede hacer vulnerando derechos humanos esenciales. Porque aquí hay 2 tratos a los extranjeros. Parece que si llega un europeo no tiene que hacer nada, solo ingresa al país. Pero es que exclusivamente los haitianos, particularmente los haitianos que vienen de un país
pobres, que tienen un color de piel distinta, parece que se le colocan limitaciones para finalmente impedir su ingreso. A nosotros parece que eso vulneraba convenios internacionales del país, y yo creo que es un tema que va a tener que seguir siendo debatido, discutido. Yo lamento el fallo del Tribunal Constitucional, porque esto había sido requerido por varias organizaciones relacionadas con los migrantes, entre ellos los jesuitas, que trabajan mucho con los migrantes, escuelas vinculadas a las facultades de Derecho de algunas universidades de la región metropolitana habían construido este requerimiento al Tribunal Constitucional para proteger, no que hubiera libertad y que cualquiera entre, sino que el trato a los seres humanos sea similar y no haya discriminación por color de piel o por nacionalidad. Sí, en ese mismo sentido, quien entregó esta información fue el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, quien, además de comentar esto, planteaba directamente que, según él, hay un grupo de parlamentarios de oposición que no quiere que se avance en materia migratoria, y mencionaba ahí él a la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Partido Socialista, la diputada Daniela Chiccardini. Él planteaba que, siendo presidenta de esa comisión, no se ha discutido ni siquiera un artículo del proyecto migratorio cuestionando esta situación, pese a que tiene una urgencia simple, según lo planteado por el subsecretario. A ver, el subsecretario, yo lamento que diga un hecho que es bastante grave. ¿Quién coloca las urgencias? ¿Quién? La Constitución de este país le da la facultad de colocar urgencias. El proyecto fue enviado por el gobierno la Constitución le da la facultad de colocar urgencia simple, que es la urgencia, como muy bien lo dice su apellido, simple, que tiene 30 días, que incluso puede ser renovada. En la práctica la urgencia simple entra en casi todos los proyectos, es casi no colocarle urgencia. Y lo que el gobierno ha hecho es eso, tiene dos herramientas más: colocar la suma urgencia y la discusión inmediata, y obligar al Parlamento a tramitarlo en un plazo de 10 días e incluso de 2 días. Y esas herramientas, el señor Uvilla, que hace esta acusación, no las usa, el gobierno no las usa. Yo quiero pedirle al gobierno que esta voluntad de acuerdo que dice cuando habla ante la opinión pública, la traduzca en una relación respetuosa con otro poder del Estado, que es el poder legislativo, que es un poder autónomo del gobierno, y en el cual la mayoría de ese poder lo tiene la oposición. Y atacando a la oposición persistentemente, como ocurre por ejemplo con Maduro en Venezuela, que persistentemente ataca a la oposición. Parece que el gobierno del presidente Piñera ha tomado las mismas prácticas de esos países, de atacar persistentemente a la oposición. La oposición tiene el derecho a tener una opinión distinta, a confrontarse con el gobierno, y por lo tanto cuando se discute un proyecto de ley, a tener posibilidad de rechazar artículos, de presentar indicaciones o de tener una opinión distinta a cómo se trata un tema relevante del país. Atacando a la oposición no se construye diálogo nacional ni se construyen acuerdos nacionales. Bien, diputado Manuel Monsalve, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas acá esta tarde en Noticias 24. Buenas tardes. Muchas gracias, Patricia.